Los niños suelen decir verdades que los adultos, por muy distraídos que estén, no pueden oír. El testimonio de hoy proviene de un niño de 5 años que, tras una experiencia cercana a la muerte, revela catástrofes inminentes para septiembre de 2025. Habló de un virus que se está desarrollando en secreto en una de las potencias mundiales. ¿A qué podrían conducir sus efectos nocivos? ¿Podría repetirse el escenario de la pandemia de 2019? Quédense con nosotros, porque sus palabras podrían ser la advertencia que su alma necesita escuchar. Antes de comenzar, comenta tu nombre y la ciudad donde vives abajo para que podamos orar por ti ante el trono de Dios. Suscríbete a nuestro canal y únete a miles de personas que se preparan con fe para los días venideros. Ahora, escuchemos el extraordinario testimonio del niño. Lo que voy a compartir no es solo una historia, es una misión que Dios me encomendó. Todavía no puedo escribirla, así que mi madre me está ayudando. Dice, mi supervivencia después del accidente fue un milagro que la ciencia no puede explicar. Era un domingo soleado de junio. Íbamos camino a Miami Beach, papá cantaba, mamá sonreía, yo jugaba con mi iPad, todo parecía perfecto. De repente, un coche nos chocó con fuerza en una intersección. El ruido fue ensordecedor, metal retorcido, cristales rotos y todo se volvió negro. Desperté al otro lado de la calle, mirando los restos. Nuestro coche estaba volcado, aplastado, cubierto de sangre. El asiento trasero, mi asiento, apenas estaba ahí. Me quedé paralizado, sin saber si mis padres estaban muertos o si yo lo estaba. Las sirenas sonaban, la gente gritaba, pero me sentía extrañamente tranquilo, sostenido por algo invisible. Ese fue el momento en que comenzó mi viaje, un viaje más allá del accidente hacia el mundo invisible. Mientras permanecía junto a los restos, un rayo de luz atravesó el aire lleno de humo, tan brillante que pareció silenciar el caos que me rodeaba. De esa luz surgió una figura radiante y cálida, su presencia era como un fuego que no quemaba, sino que reconfortaba. Sus ojos reflejaban un amor tan profundo que parecía conocer cada instante de mis 5 años. Y su sonrisa me prometía seguridad. Este era Jesús, y en ese instante supe que estaba en las manos de Dios. Extendió la mano hacia mí, su mano brillaba con una calidez que me hacía sentir como en casa. La tomé, y el mundo se disolvió, el estruendo y las sirenas se desvanecieron en un recuerdo lejano. Nos elevamos a un reino de belleza impresionante, un lugar donde el aire rebosaba de vida. Este era el cielo, un paraíso que llenaba mi corazón de alegría, un hogar del que nunca quise irme. El suelo bajo mis pies era suave, como caminar sobre nubes tejidas con hilos dorados. Las flores florecían en colores que jamás había visto, azules que danzaban como olas del mar, rojos que latían como latidos y dorados que brillaban como la luz del sol reflejada en el cristal. Cada pétalo parecía tararear su propia canción, mezclándose con una brisa que traía el aroma de la lluvia fresca y la miel. El aire estaba vivo, cada respiración me llenaba de una paz que disipaba todo miedo. Un río fluía cerca, sus aguas cristalinas, centelleantes con destellos de luz que giraban como pequeñas estrellas. Los árboles se mecían suavemente, sus hojas brillaban con un brillo esmeralda, susurrando secretos de la creación. El cielo era infinito, un lienzo de luz que oscilaba entre el rosa del amanecer y el púrpura del crepúsculo, pero sin sol ni estrellas, solo el resplandor de la presencia de Dios. Jesús caminó a mi lado, su luz hacía que las flores brillaran más y el río más radiante. Pronunció mi nombre, Daniel, con una voz suave como una canción de cuna, pero lo suficientemente fuerte como para mantener unido el universo. Pregunté, ¿puedo quedarme aquí para siempre? Mi corazón anhelaba permanecer en esta belleza donde no existían el dolor ni los desastres. Sonrió con una mirada amable y dijo, tienes un propósito, Daniel, uno que ayudará a muchos. El jardín se extendía infinitamente. Cada paso revelaba nuevas maravillas, una cascada que cantaba, colinas que brillaban con calidez y senderos que parecían eternos. El aire era puro, libre de cualquier pesadez,
como si cada respiración me acercara al corazón de Dios. Me sentía plena, mi alma liberada del mundo que había dejado atrás. Este era un lugar donde el amor era la única verdad, y Jesús era su fuente. Le dije, me encanta este lugar, pero extraño a mamá y papá. ¿Puedo volver con ellos? Mi voz era débil, pero mi corazón estaba seguro, quería estar con mi familia, aunque este paraíso fuera perfecto. Jesús asintió, su mano suave sobre mi hombro, y dijo, te traje aquí para mostrarte lo que viene. La tierra enfrenta grandes pruebas, y muchos corazones se han alejado de mí. Sus palabras cargaron con un peso que se apoderó de mi alma, una llamada que no podía ignorar. Me explicó que solo corazones puros como el mío podían llevar su mensaje, pues los adultos a menudo pasan por alto la verdad en sus ocupaciones. El mundo enfrentará desastres, dijo, pero tú puedes advertirles, Daniel. Puedes ayudarlos a prepararse. Pregunté, ¿qué desastres? ¿Cómo puedo ayudar? Me ardía el corazón por saberlo, por llevar algo que pudiera salvar a mi familia y a otros. La mirada de Jesús se tornó seria, pero su amor nunca flaqueó. Agitó la mano y la luz del jardín cambió, el aire se calmó como si la creación contuviera la respiración. La belleza permaneció, pero una nueva visión se estaba formando, una que me mostraría las pruebas que me aguardaban. Estaba lista, con su mano en la mía, sabiendo que este momento era la razón por la que estaba allí. Las flores a nuestro alrededor brillaban suavemente, su luz me recordaba la esperanza que llevaría de vuelta. La presencia de Jesús era mi ancla, su voz una guía a través de las verdades venideras. Me sentí elegida, no por mi fuerza, sino por mi corazón, abierta a su llamado. Al comenzar la visión, supe que estaba entrando en una misión que moldearía mi vida para siempre. El jardín se desvaneció, reemplazado por una visión de... Primera visión, desastres naturales. La tierra tiembla ante la advertencia de Dios. Jesús me mostró septiembre de 2025, un mes en el que la naturaleza rugiría con furia, despertando al mundo. Tormentas, terremotos e incendios azotarían la tierra, dejando cicatrices que revelaban la necesidad de la humanidad de volver a Dios. Primero, vi una tormenta sin igual, una bestia de viento y agua que azotaba la costa este de Estados Unidos. Las olas se alzaban como montañas, rompiendo sobre las ciudades, y sus aguas se tragaban calles y casas en una oleada voraz. El cielo estaba negro, hendido por relámpagos que trazaban cicatrices irregulares en las nubes, mientras la lluvia caía a cántaros, ahogando la esperanza a su paso. Ciudades como Miami y Nueva York permanecían indefensas, con sus torres balanceándose mientras el aullido de la tormenta ahogaba los gritos de socorro. La visión se trasladó a California, donde los incendios teñían las colinas de un cruel resplandor rojo. Los bosques ardían con una ferocidad que convertía árboles centenarios en cenizas en instantes. El aire se espesaba con un humo que picaba como 1000 agujas. Casas se desvanecían entre las llamas, sus brasas flotando como estrellas perdidas en una noche sin fin. La gente huía, con el rostro manchado de hollín y los ojos abiertos de miedo mientras el fuego los perseguía sin descanso. Luego llegó Alaska, donde la tierra misma se rebeló, abriéndose en dos con un gemido que resonó en las montañas. El suelo tembló, agrietando caminos y derribando edificios, mientras la nieve se deslizaba de las cimas en avalanchas que sepultaban todo a su paso. El aire frío traía el sonido de la piedra rompiéndose, un recordatorio del poder de la naturaleza cuando es conmovida por la voluntad divina. Pueblos enteros desaparecieron bajo los escombros, su silencio más fuerte que cualquier grito. Cada desastre se desató con una claridad que me quemaba el alma. Las aguas de la costa este no eran solo olas, sino una marea de juicio que llamaba a la gente a buscar la misericordia de Dios. Las llamas de California eran una advertencia, consumiendo el orgullo y la codicia en su calor, instando a los corazones a ablandarse. Los terremotos de Alaska eran un grito de la tierra, implorando a la humanidad que escuchara antes de que fuera demasiado tarde. Jesús estuvo a mi lado, con su luz firme, mostrándome estas verdades sin temor.
La visión era vívida, cada escena llena de detalles, el olor a sal y ruina en la tormenta, el crepitar del fuego que consumía la madera, el estruendo de la tierra al desgarrarse. La gente corría, sus voces perdidas en el caos, pero algunos se arrodillaban, orando por liberación. Vi su fe, pequeña pero intensa, una chispa de que Dios podía crecer en salvación. Estos desastres no fueron solo destrucción, fueron un llamado a regresar a quien nos creó. Los vientos de la tormenta trajeron susurros de tristeza, el calor del fuego latía con urgencia, y los temblores del terremoto sacudieron los cimientos del orgullo humano. Sin embargo, la presencia de Jesús me recordó que, incluso en este caos, el amor de Dios seguía siendo un faro para quienes lo buscaran. Sentí el deber de advertir a otros, de compartir lo que había visto para que pudieran prepararse. Las escenas se sucedían, mostrando calles inundadas donde los autos flotaban como juguetes olvidados, laderas rojas bajo un cielo cubierto de ceniza y valles sepultados bajo piedras rotas. Cada desastre era un fragmento de una verdad mayor, un mensaje de que la humanidad se había extraviado y necesitaba encontrar el camino de regreso. La mano de Jesús en mi hombro era una promesa de que mis palabras podían marcar la diferencia, de que mi voz podía transmitir su llamado. Los colores de la visión eran crudos, mares negros, llamas carmesí, escombros grises, sin embargo, albergaban una extraña belleza, como una pintura de la justicia divina. Vi a los sobrevivientes ayudándose mutuamente, sus manos rescatando a desconocidos de los escombros, sus corazones abiertos por la pérdida compartida. Estos actos de amor eran semillas de esperanza, prueba de que incluso en el juicio, Dios ofrecía un camino a la redención. Al desvanecerse la visión, la luz del jardín regresó, y su paz inundó mi corazón afligido. La mirada de Jesús me sostuvo, su voz suave pero firme, animándome a llevar esta advertencia con valentía. Estaba lista para compartir lo que había visto, para hablar de las tormentas, incendios y terremotos que pondrían a prueba al mundo en septiembre de 2025. Con su luz guiándome, sentí un fuego interior, la determinación de preparar a otros para las pruebas venideras. Segunda visión: el virus. La visión cambió, y Jesús me mostró un mundo dominado por un nuevo tipo de terror, un virus nacido en secreto, creado a la sombra de una nación poderosa. Se propagó como un ladrón, silencioso e invisible, convirtiendo ciudades bulliciosas en pueblos fantasmas. Los hospitales estaban desbordados, sus pasillos resonaban con toses y llantos, mientras que los sanos se escondían tras mascarillas y guantes, con la mirada fija en el miedo. Esta plaga, prevista para septiembre de 2025, cambiaría la vida de la gente, atrapándola en cadenas de aislamiento. Vi calles que antes rebosaban de risas, ahora vacías, con el silencio roto solo por el rugido de las ambulancias. Las tiendas permanecían cerradas, con los escaparates a oscuras, mientras que los parques y áreas de juego estaban abandonados, con sus columpios inmóviles bajo un cielo gris. La gente se movía como sombras, con el rostro cubierto y las manos enguantadas, cada paso era cauteloso, como si el aire mismo pudiera traicionarlos. El mundo era un lienzo de miedo, pintado con la mano invisible del virus. Los hospitales eran campos de batalla, con las camas llenas de enfermos y las máquinas pitando a un ritmo desesperado. Enfermeras y médicos trabajaban sin descanso, con el rostro marcado por el agotamiento y las manos firmes a pesar del peso de la pérdida. Vi familias separadas, despedidas pronunciadas a través de cristales, lágrimas cayendo sobre suelos estériles. El virus no solo les robó el aliento, les robó el contacto, el amor y la calidez de la unión. La visión reveló un mundo transformado por la plaga, la gente hablaba a través de pantallas, con voces metálicas, sonrisas forzadas, incapaces de salvar la distancia. Las escuelas cerraron. Sus aulas acumulaban polvo mientras los niños miraban fijamente sus lecciones en las computadoras. Su risa fue reemplazada por el silencio. El distanciamiento social se convirtió en ley, escrita con miedo, separando corazones incluso cuando anhelaban conectar. Vi los orígenes del virus, un laboratorio oculto en una nación poderosa.
Sus paredes eran frías y estériles. Científicos con batas blancas trabajaban bajo órdenes, sus manos forjando un arma que no entendían del todo. El virus escapó, un error nacido de la ambición, y se propagó antes de que nadie pudiera detenerlo. Jesús me mostró esta verdad, su luz expuso la avaricia y el orgullo que dieron origen a tal calamidad. Los líderes mundiales se apresuraron, con voces fuertes pero a menudo vacías, prometiendo curas que no llegaron. Los científicos corrieron contrarreloj, con sus laboratorios iluminados hasta altas horas de la noche, buscando una vacuna para detener el avance de la plaga. Sin embargo, el virus era implacable, traspasando fronteras, desafiando planes. Un recordatorio de que el poder humano es frágil ante la voluntad de Dios. En medio de la desesperación, vi destellos de esperanza, vecinos dejaban comida en las puertas de sus casas. Su bondad era una luz en la oscuridad, las comunidades oraban juntas a través de pantallas. Su fe intacta por la distancia, los médicos arriesgaban sus vidas, su valentía, un testimonio del amor de Dios obrando a través de manos humanas. Estos actos fueron pequeñas pero poderosas semillas de redención en un mundo atormentado por el miedo. Los detalles de la visión eran desoladores, el olor a desinfectante en los hospitales, el zumbido de los ventiladores, el frío resplandor de las pantallas que reemplazaban el contacto humano. Cada escena era una advertencia, un llamado a prepararse para una plaga que pondría a prueba la fuerza de la humanidad. Jesús estaba a mi lado, su presencia me recordaba que, incluso en esta prueba, la misericordia de Dios estaba cerca para quienes la buscaban. Sentí el deber de compartir esto, animar a otros a estar preparados. El mundo que veía era de aislamiento, pero también de momentos de conexión, manos saludando desde las ventanas, voces cantando desde los balcones. Estas eran señales de que el amor podía perdurar, de que la fe podía iluminar incluso los días más oscuros. La luz de Jesús me mostró tanto el terror de la plaga como la esperanza de superarla. Un equilibrio que debía llevar conmigo. Mi corazón ardía en deseos de advertir al mundo, de llamarlo a la unidad y la oración. Al desvanecerse la visión, la paz del jardín regresó, sus flores brillando con la promesa de sanación. La voz de Jesús me instó a hablar de esta plaga, a preparar a otros para su sombra en septiembre de 2025. Estaba listo, con mi alma anclada en su verdad, para compartir una advertencia que podría salvar vidas y almas. Debía ser transportada, ¿y qué pasaría si se equivocaban? David y sus hombres no podían alegar ignorancia. Tras la muerte de Uza, trasladaron el arca como el Señor les había ordenado. Conocían el camino correcto desde el principio, pero no parecían querer tomarse esa molestia antes. Israel siempre había llevado el arca de la alianza correctamente. No solo eso, sino que había 30.000 personas presentes. Así que, durante un viaje de 2 días, estos hombres trataron los mandamientos de Dios como si fueran opcionales, y Dios parecía dispuesto a tolerarlo por un tiempo. Pero al acercarse a Jerusalén, Yahvé no podía ser visto como una deidad común y corriente que se dejaría tratar como el pueblo quisiera. Sus palabras no podían considerarse voluntarias ante todo Israel, aunque les dio espacio para hacerlo bien. Que Uza tocara el arca fue la gota que colmó el vaso. Recuerda lo que sucedió cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego no autorizado ante Dios y cayeron muertos. Yahvé dijo, entre los que están cerca de mí seré santificado, y ante todo el pueblo seré glorificado. Puedes verlo en Levítico 10, 1-3. Al igual que con los hijos de Aarón, sucedieron cosas malas cuando Dios no fue consagrado como santo. ¿No era Dios tan meticuloso con el transporte del arca? Si bien Dios es amoroso y misericordioso, también es la fuerza creadora detrás de todo el universo. Es el único ser capaz de crear un mundo lleno de vida y belleza, lo cual lo distingue de todos los demás. Eso es santidad, apartado, sagrado y digno de veneración. Así que no está siendo tan exigente, está demostrando que debe ser tomado en serio. Se podría decir, en cierto sentido, que el sol es sagrado, es único y especial, y lo necesitamos para la vida. Pero cuanto más nos acercamos al sol,
más intenso se vuelve. El poder y la bondad que permiten toda esta vida también son extremadamente peligrosos. Si te acercas demasiado, acabarás convertido en una criatura crujiente. Incluso aquí en la tierra, si no tomas las precauciones adecuadas, el calor del sol puede causarte graves daños si no lo respetas. De la misma manera, Dios, en su santidad, ha creado y sustenta toda vida. Él es bueno, pero si te acercas a él de forma incorrecta o en un estado impuro, su presencia también es muy peligrosa. Vemos esto cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente. Dios le dice: no te acerques más, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Aprende a obedecer a Dios y no intentes hacer algo que vaya en contra de sus enseñanzas, o te traerá consecuencias imprevisibles. Creas o no que el Arca de la Alianza ha sido encontrada, mientras creas que esta reliquia sagrada realmente existe, bienaventurados los que no han visto y creen. En cuanto a si Dios permite o no que la humanidad vea el Arca de la Alianza, por supuesto, también es su voluntad. Acéptala y no la cuestiones. ¿Quién puede realmente abrir el arca? Si está en algún lugar, no está en manos de científicos, está exactamente donde Dios quiere que esté. El arca se encontrará cuando Dios quiera que se encuentre. El arca representa nuestros cuerpos, en los cuales mora el Señor. Dentro de este legendario artefacto se encuentra la ornamentada caja dorada que, según se dice, fue construida hace unos 3000 años por los israelitas para albergar las tablas de piedra donde se escribieron los 10 mandamientos. Los relatos bíblicos describen el arca como grande, aproximadamente del tamaño de un baúl de marinero del siglo XIX, hecha de madera bañada en oro y coronada con 2 grandes ángeles dorados. Se transportaba mediante varas insertadas en anillos laterales. Solo la clase sacerdotal, conocida como los levitas, podía transportarla. El arca contenía no solo los 10 mandamientos, sino también el maná, un alimento celestial que Dios dio a los israelitas en el desierto, y la vara de Aarón durante el éxodo de Egipto. En esencia, el poder de Dios residía en ella, por lo que a nadie se le permitía tocarla ni abrirla. Quienes lo intentaban morían dolorosamente. Cuando los filisteos la robaron, sufrieron terribles enfermedades y la muerte. Sus poderes sobrenaturales también incluían la victoria militar de los israelitas contra sus enemigos y la realización de milagros en momentos de desesperación. Claro que no todos pueden abrir el arca. Pero ¿por qué las redes sociales informan constantemente sobre científicos que han encontrado su ubicación? Hay 2 casos. Primero, encontraron el cofre y lo abrieron ileso. Quizás esos científicos recibieron permiso de Dios, o tal vez sean descendientes de levitas, pero debido a ciertas restricciones, no pueden publicar evidencia específica más allá de los relatos. Esto es comprensible, ya que si el arca se hubiera hecho público tan fácilmente, Dios la habría colocado donde todos pudieran verla y tocarla, no escondida en un lugar profundo durante tanto tiempo. En el segundo caso, no se está llevando a cabo ninguna búsqueda exitosa. Esta hipótesis es bastante pesimista, y no quiero cuestionar a nadie, especialmente a los científicos que han hecho grandes inventos o descubrimientos. El Arca de la Alianza era un testimonio del poder y la sabiduría de Dios, era maravilloso contemplarla y extremadamente peligroso estar cerca de ella. Cualquiera que la tocara moría instantáneamente. Debía ser transportada con varas atravesadas por cada lado. En una ocasión, un centurión vio que estaba a punto de caerse y se agarró a la esquina para estabilizarla. Solo tenía las mejores intenciones, pero murió instantáneamente. Además de quienes buscan el arca con propósitos nobles, buscar la palabra de Dios o pedir su protección y enseñanzas, algunos tienen motivos peores. Querían encontrarla para comprobar la existencia de Dios, no creyeron hasta ver la evidencia con sus propios ojos. Hoy en día, la gente probablemente querría encontrarla más para comprobar la existencia de Dios, y quizás por eso la ocultó. A diferencia de los antiguos israelitas bajo un pacto físico, nosotros estamos bajo uno espiritual, y debemos vivir por fe, no por vista. Si encontráramos el arca y comprobáramos la existencia de Dios, no estaríamos viviendo por fe.
O quizás la razón por la que no podemos encontrarla es simplemente que ya no existe. Desaparece de los textos históricos alrededor de la época en que los babilonios conquistaron Israel. La explicación más plausible es que fue saqueada y desmantelada para extraer sus valiosos materiales. Los babilonios no habrían tenido mucho uso del arca en sí, pero sin duda usaron su revestimiento de oro. No me atrevo a confirmar que esta afirmación sea completamente correcta, es solo otra perspectiva. Lo más importante sigue siendo la voluntad de Dios. Si Él lo permite, algunas personas, quizás científicos, podrán tocar el arca. Pero si Dios no lo permite, la presencia de esta arca será para siempre algo que la gente moderna jamás presenciará con sus propios ojos. No lo guiaste según mi voluntad. Me desplomé, con lágrimas corriendo por mi rostro. La voz continuó, severa pero llena de compasión. Permitiste que se expusiera a las cosas de Satanás a través de caricaturas que considerabas inofensivas. Estas cosas lo hicieron rebelde, desobediente a su madre y distante de mí. Has fallado en tu papel de padre. Esas palabras me desgarraron el corazón. Recordé las tardes que Noah se sentaba frente al televisor, riendo alegremente mientras veía Los Simpson o Ben 10. Pensé que era solo entretenimiento, una forma de relajarse. Recordé las advertencias de Mia, esos programas no son buenos, Gary. Le están haciendo daño a Noah. Pero le ignoré, diciéndole que era demasiado estricta, que los niños necesitaban divertirse. Ahora, de pie en medio del infierno, vi claramente que estaba equivocado. Los personajes de dibujos animados que creía inofensivos eran herramientas del diablo, que se infiltraban en la mente de Noé, lo hacían rebelde, discutían con su madre y lo distanciaban de Dios. Miré a Noé y vi las lanzas al rojo vivo de las manos del demonio que le atravesaban el cuerpo. Cada puñalada lo hacía gritar, y yo sentía como si me estuvieran torturando. Por favor, no dejes a mi hijo aquí, grité, con la voz entrecortada por el dolor. Recordé la tristeza de Noah cuando lo ignoraba, como aquella vez que me mostró un cochecito al que apenas le di un vistazo, o cuando me preguntó si podía arreglarlo, pero solo le di una respuesta breve. No estuve ahí para él. No le enseñé la palabra de Dios. No lo protegí de las cosas que envenenaban silenciosamente su alma. Mi pecado, negligencia, indiferencia, había traído a Noah hasta aquí, aunque solo fuera en esta visión. Me cubrí la cara y lloré desconsoladamente. Señor, me equivoqué, susurré, con el peso de la culpa sobre mí como una pesada piedra. Pensé en las veces que me escapé al lago a tomar cerveza, dejando atrás a Noah y a Mia. Pensé en las discusiones con Mia cuando le dije palabras duras en lugar de escucharla. La voz del Señor resonó de nuevo, Gary, te muestro esto para que te arrepientas. Sus palabras fueron como una brisa fresca en medio de las llamas del infierno, pero aún temblaba de miedo. No sabía si aún tenía la oportunidad de enmendar las cosas o si había muerto y estaría atrapado aquí para siempre. De una cosa estaba seguro, no quería que Noé sufriera ese destino. Incliné la cabeza y le supliqué al Señor misericordia, aunque no sabía si mi súplica sería escuchada. La ardiente meseta del infierno aún ardía a mi alrededor, y sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante, como si el Señor quisiera que presenciara más verdades aterradoras. Tras ver a Noé torturado, mi corazón se desgarraba. Ante mí había docenas de niños, de tan solo 8 o 10 años, encerrados en jaulas de hierro rojo llameante. Gritaban, con el rostro contorsionado de dolor. Demonios con garras afiladas y ojos rojos como la sangre los torturaban sin descanso. Algunos niños eran azotados con varas eléctricas, y cada golpe les causaba convulsiones. Otros tenían gusanos negros arrastrándose por todo su cuerpo, entrando en sus bocas y ojos, haciéndoles gritar desesperados. Un demonio enorme con una pantalla brillante se acercó a un niño. En la pantalla aparecieron imágenes de videojuegos violentos y escenas obscenas de Internet. El niño intentó apartar la mirada, pero el demonio le agarró la cabeza, obligándolo a mirar. Tú elegiste estas cosas, rugió el demonio,
y luego usó una barra de hierro candente para apuñalarlo. Oí cómo los demonios se burlaban de otros niños por ver cosas indecentes en Internet, incluso los arrastraban a cosas que un niño jamás debería saber. Se me encogió el corazón al pensar en Noah y las veces que lo dejé sentado frente al televisor durante horas sin prestar atención a lo que veía. Quería correr hacia ellos, salvar a esos niños, pero sentía los pies clavados en el suelo. «Señor, ¿por qué están aquí estos niños?», grité, con la voz entrecortada por el dolor. Una voz autoritaria resonó, potente como un trueno: «El enemigo está engañando a los pequeños, arrastrándolos al infierno». No aprendieron mi palabra, ni fueron protegidos por sus padres, así que cayeron en el pecado desde pequeños. Las palabras del Señor me hirieron el corazón como un cuchillo. Recordé cómo Noé empezó a cambiar tras obsesionarse con los Simpson y Ben 10. Si no le hubiera enseñado la palabra de Dios, si no lo hubiera guiado, él también podría haberse convertido en una de esas almas sufrientes. Recordé a Mía rogándome que controlara lo que Noah veía, pero la ignoré, pensando que era demasiado estricta. Ahora, en medio del infierno, me di cuenta de lo peligrosa que había sido mi negligencia. Los videojuegos, las imágenes obscenas de Internet, cosas que antes consideraba inofensivas, eran trampas tendidas por Satanás, dirigidas a niños inocentes para alejarlos de Dios. Vi a un grupo de almas jóvenes, probablemente adolescentes, siendo atormentadas a lo lejos. A algunos les vertían líquido fundido por su adicción al alcohol y las drogas, a otros los atravesaban con lanzas de hierro por robar y engañar. Pero lo que me dejó helado fue que todos empezaron con pequeños pecados, cosas que sus padres, como yo, podrían haber pasado por alto. Pensé en Noé: si no hubiera estado ahí para él, si no le hubiera enseñado a distinguir el bien del mal, ¿seguiría el camino que lleva a este lugar? Caí de rodillas, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Señor, me equivoqué», susurré, con el peso de la culpa aplastándome. Pensé en las tardes que conducía hasta el lago, bebiendo cerveza para escapar de mi familia mientras Noé necesitaba mi guía. Pensé en las veces que lo dejé ver la televisión libremente, sin mirarlo, sin orar por él. Los niños y las almas ante mí, con sus rostros desfigurados por el dolor, sus gritos llenos de desesperación, eran una advertencia: si los padres no guían a sus hijos desde pequeños, pueden caer, convirtiéndose en almas descarriadas que enfrentan un castigo terrible. La voz de Dios resonó de nuevo: el enemigo está robando las almas de los jóvenes. Los padres deben enseñarles mis caminos, porque el infierno no distingue edad. Sus palabras ardían como fuego en mi corazón, pero no sabía si aún tenía una oportunidad. Sentí como si hubiera muerto, como si lo hubiera perdido todo, como si solo me quedara dolor y arrepentimiento. La imagen de los niños torturados aún me atormentaba, sus llantos resonaban en mi mente. La advertencia de Dios sobre el engaño del diablo me pesaba en el corazón, pero no sabía si estaría atrapado para siempre en el infierno. La meseta ardiente ardía a mi alrededor, el asfixiante olor a azufre me llenaba los pulmones y los gritos incesantes de las almas me golpeaban los oídos. Temblando, sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante, conduciéndome a una nueva zona donde me esperaba otra escena horrorosa. Ante mí se encontraba una multitud de almas, jóvenes y viejas, atrapadas en profundos pozos de brasas al rojo vivo. Demonios con garras afiladas y ojos llameantes las atormentaban sin piedad. Algunas almas estaban cubiertas de gusanos negros que se metían en partes sensibles, haciéndoles gritar de agonía. Otros demonios blandían hierros al rojo vivo, apuñalándolos, con cada estocada acompañada de una risa salvaje. Oía a los demonios burlándose de ellos por vivir en la lujuria, el adulterio y las relaciones pecaminosas. Un demonio señaló a un alma joven y rugió: «Te dejaste guiar por la lujuria, ahora afronta las consecuencias». Me estremecí, apenas podía mirar, pero mis ojos no podían apartar la vista de la escena. Entonces vi algunas almas muy jóvenes, quizás solo en la adolescencia, castigadas por tener ideas distorsionadas sobre su identidad, arrastradas a cosas que ningún niño debería saber. Se me encogió el corazón al pensar en Noah.
Recordé las veces que se sentaba frente al televisor a ver programas que yo no me molestaba en ver. Recordé a mí advirtiéndome que el mundo estaba envenenando a nuestros hijos, pero la ignoré, pensando que Noah era demasiado joven para verse afectado. Ahora lo veía con claridad: si no le enseñaba a Noah la palabra de Dios, si no lo guiaba en el bien y el mal, podría caer y convertirse en una de esas almas que sufren. Quise correr para escapar de esta pesadilla, pero mis pies se sentían clavados al suelo. «Señor, ¿por qué están aquí estos niños?», grité, con la voz quebrada por la desesperación. Una voz poderosa retumbó, poderosa como una tormenta: «Los niños a quienes no se les enseñó mi palabra fueron engañados por el enemigo, llevados al pecado desde pequeños. Sus padres deben guiarlos, porque el infierno no tiene piedad». Las palabras de Dios me desgarraron el corazón. Pensé en Noé, en cómo empezó a responderle bruscamente a Mía, usando palabras duras que un niño de 10 años no debería conocer. Pensé en las veces que lo descuidé, dejándolo ver la televisión libremente sin mirar. Si no le enseñaba sobre el amor y la santidad de Dios, ¿caería en las tentaciones que yo presenciaba? La culpa lo asfixiaba y le dificultaba respirar. Entonces vi a otro grupo de almas atormentadas de forma diferente: demonios les desgarraban la boca con garras, les cortaban la lengua con cuchillos afilados, y la sangre manaba a raudales. Escuché a los demonios burlarse: «Usaste tu boca para maldecir, para calumniar, para herir a otros». Las almas gritaban, implorando clemencia, pero los demonios no se detenían. Temblé al darme cuenta de que yo también era culpable. Recordé mis discusiones con Mía cuando le lancé palabras crueles, llamándola demasiado estricta, hiriéndola con comentarios que nunca retracté. Vi el dolor en sus ojos, pero simplemente me di la vuelta, sin disculparme. Mis palabras hirientes, aunque involuntarias, habían sumido a nuestra familia en el dolor. Pensé en Noé, en cómo empezó a imitarme, usando palabras duras para responderle a su madre. No le había enseñado a controlar su habla, no le había dado un ejemplo de dulzura y perdón. Quise huir, protegerme de la escena, pero sentía los pies clavados en el suelo. «Señor, yo también soy culpable», grité, con la voz quebrada por el remordimiento. Una voz poderosa retumbó: «Esta gente usa la boca para hacer daño, y ahora se enfrentan al castigo. Dile a mi pueblo que deseo que sean limpios, que no permitan que sus lenguas los contaminen». Las palabras de Dios me hirieron el corazón como una cuchilla. Pensé en Noé, cómo escuchó mis discusiones con Mía, aprendiendo a usar las palabras para herir. No le había enseñado que las palabras tienen poder, que pueden construir o destruir. Recordé las tardes que me escapaba al lago, bebiendo cerveza para evitar a mi familia, mientras Noah me necesitaba a su lado, necesitaba que lo guiara para que le dijera palabras de amor. Recordé a Mía intentando apartarme, rogándome que fuera un ejemplo para nuestro hijo, pero yo respondí con frialdad. Ahora lo veía claro: si no le enseñaba a Noah a dominar su lengua, podría crecer usando palabras hirientes, caer en el pecado y convertirse en un alma descarriada como quienes me precedieron. Caí de rodillas, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Señor, me equivoqué», susurré, con la culpa agobiándome como una piedra. Pensé en las palabras que había dicho, palabras que pensé que se desvanecerían, pero que habían dejado cicatrices en los corazones de Mía y Noah. La escena ante mí era una advertencia: los padres deben educar a sus hijos desde pequeños, no solo con acciones, sino también con palabras, porque una lengua descontrolada puede llevar al infierno. No había dado el ejemplo, y ahora estaba pagando el precio con la agonía de ver las consecuencias de mis pecados. La voz de Dios resonó de nuevo: «La lengua es un fuego que consume a quienes no me temen. Enseña a tu hijo a hablar palabras santas, porque el enemigo acecha». Sus palabras me quemaron el corazón como fuego, pero no sabía si aún tenía una oportunidad. Sentí que había muerto, que lo había perdido todo, que solo me quedaba el arrepentimiento y la desesperación. Incliné la cabeza, implorando la misericordia de Dios para Noé, rogándole que no permitiera que mi hijo corriera el mismo destino que estas almas, pero no sabía si mis oraciones serían escuchadas. La oscuridad del infierno aún me envolvía,
y una sensación de frío me impulsaba hacia adelante, como si me aguardaran verdades más aterradoras. En la sofocante oscuridad del infierno, permanecí temblando, con el alma destrozada. Las visiones, el tormento de Noé, los gritos de los niños, las almas castigadas por sus pecados, me atravesaban el corazón como una espada. Pensé que estaba condenado, atrapado para siempre. El suelo me quemaba los pies, y los distantes silbidos demoníacos llenaban el aire. Incliné la cabeza, mientras las lágrimas caían, susurrando, Señor, ten piedad de Noé, sin estar seguro de si mi súplica sería escuchada. De repente, una luz radiante atravesó la oscuridad, cálida y brillante como el sol. Un soldado emergió, majestuoso con una armadura reluciente, blandiendo una espada reluciente. Su presencia hizo retroceder a los demonios, cuyos gritos resonaban mientras huían aterrorizados. Me quedé paralizado, atónito. El soldado dio un paso adelante, con una voz atronadora, quédense detrás de mí y no teman. Un demonio enorme se abalanzó, rugiendo, nos pertenece. Pero la espada del soldado brilló, y la luz consumió al demonio, dejando solo humo. Caí de rodillas, y las lágrimas de esperanza reemplazaron la desesperación. ¿Quién eres?, balbuceé, pero él permaneció en silencio, envolviéndome con su presencia. Entonces la voz de Dios retumbó, silenciando el infierno, Gary, ¿te enseñé esto? Arrepiéntete y guía a tu familia en mi voluntad, advierte a mi pueblo, porque mi trompeta está cerca. Sus palabras me conmovieron, aunque el miedo persistía. Le había fallado a Noah, dejándolo ver dibujos animados dañinos, y había herido a Mía con palabras crueles. ¿Podría cumplir la misión de Dios? El soldado asintió como si percibiera mi duda y levantó la mano. Una luz brilló, salvándome de las llamas del infierno. Los gritos del demonio se desvanecieron, reemplazados por la paz. La luz me envolvió en un vasto océano de calma. Cerré los ojos, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que Dios había mostrado misericordia. Sin embargo, una pregunta me atormentaba, ¿podría honrar esta misericordia y proteger a Noah y a Mía? La luz cegadora del infierno se desvaneció lentamente, y abrí los ojos en una habitación completamente blanca. El penetrante olor a antiséptico impregnaba el aire. El dolor me recorría el cuerpo, pero estaba viva. Yacía en una cama de hospital, con vías intravenosas en el brazo. El corazón me latía con fuerza al darme cuenta de que Dios me había dado una segunda oportunidad. A mi lado, Mía permanecía sentada en silencio, con los ojos rojos de tanto llorar, mientras Noah, con el brazo vendado, dormía en una silla. Ellos también habían sobrevivido al accidente. Las horribles imágenes del infierno aún me atormentaban, el rostro torturado de Noé, los gritos de las almas atormentadas. Pero la voz de Dios resonaba, arrepiéntete y guía a tu familia en mi voluntad. Sabía que no podía desperdiciar esta oportunidad. Allí mismo, en la cama del hospital, a pesar del dolor, me arrodillé y lloré. Señor, me equivoqué, susurré. No le enseñé a Noé tu palabra. No perdoné a Mía. Mi lengua causó daño, por favor, perdóname. La oración brotó de mi corazón roto y sentí una paz extraña, como si Dios me escuchara. Juré que de ahora en adelante viviría de manera diferente, no solo por mí, sino por Noé y Mía, para que nunca enfrentaran lo que yo había visto. A medida que mi salud mejoraba, empecé a cambiar. Primero, llamé a Noah y le dije con firmeza, hijo, de ahora en adelante, no más los Simpson ni Ben 10. Esas cosas pueden ser herramientas de Satanás, alejándote de Dios. Noah me miró sorprendido, pero asintió al ver la determinación en mis ojos. Lo llevaba a la escuela dominical todas las semanas y me sentaba con él a leer la Biblia cada noche, explicándole que la palabra de Dios lo protegería de las trampas del mundo. Le enseñé a orar, a amar y a temer a Dios, para que nunca se desviara por el camino del pecado. Con Mía, hice lo más difícil, pedirle disculpas. Una noche, después de que Noah se durmiera, le tomé la mano y le dije,
mía, siento haberte lastimado con mis crueles palabras y mi indiferencia. Quiero reconstruir nuestra familia, cimentada en el amor y la fe. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y me abrazó, susurrando, has vuelto. Desde entonces, orábamos juntos a diario, leíamos la Biblia y aprendimos a perdonar. Nuestro matrimonio, antes frío, ahora se reconfortaba con el amor y la confianza en Dios. Yo también cambié, ayunaba semanalmente, oraba durante horas y decidí vivir con humildad. Me aparté de viejos pecados, sin dejar que el resentimiento ni las palabras duras me mancharan el corazón. Cada vez que la ira arreciaba, recordaba los afilados cuchillos del infierno y optaba por el perdón. Quería ser un ejemplo para Noé para que pudiera crecer en santidad, sin dejarse llevar por el engaño del mundo. Finalmente, cumplí la misión que Dios me encomendó, testificar en la iglesia. Me presenté ante la congregación, con voz temblorosa pero firme, compartiendo lo que había visto en el infierno. El infierno es real, dije, y Satanás está atacando a nuestros hijos a través de dibujos animados, Internet y la cultura mundana. Padres, enseñen a sus hijos la palabra de Dios desde pequeños. Protéjanlos del pecado y vivan en santidad ante Dios. Algunos lloraron, otros se arrodillaron para orar. Sabía que mi testimonio los había conmovido. Seguí compartiendo esta historia no para jactarme, sino para advertir, porque la trompeta de Dios está cerca. Cada día vivo con gratitud y asombro. Las visiones del infierno me recuerdan que el tiempo apremia y que debo guiar a Noah y a Mía en la voluntad de Dios. Ya no soy el viejo Gary, indiferente y evadiendo responsabilidades. Ahora soy padre, esposo y siervo de Dios, decidido a vivir para Él y a proteger a mi familia de la oscuridad. Este testimonio es una llamada de atención, padres y abuelos. Debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos desde pequeños y protegerlos de las trampas del mundo, el cine, Internet y las palabras dañinas. Si se descuidan, las consecuencias pueden llevarlos por caminos equivocados, alejándolos de Dios. Vivan una vida santa, sean un ejemplo brillante y guíen a su familia con fe, porque el tiempo se acaba.